noticiarios digitales de esta hora, de este minuto. Bueno, el gobierno tuvo otro revés en diputados porque lo que no quería se consolidó y es la comisión investigadora del criptoescándalo. Esto en diputados. ¿Qué tendrá que investigar la Cámara de Diputados? Para eso está la justicia, ¿no? ¿Qué tendrá que investigar la Cámara de Diputados? Mucho más cuando se nota tanto que es una cuestión política, porque a nadie le interesa mucho qué es lo que pasó, qué no pasó, si es que no le sirve políticamente. Después le vamos a dedicar un párrafo a este show de la política berreta que se está, no porque no haya que estudiar, investigar lo del cripto escándalo, ¿no? Pero eso lo hace otra gente, eso lo hace tendría que hacer la justicia, eso no lo tienen que hacer los diputados. Es todo show. Después vamos a revisar algunos conceptos sobre este punto. Pero bueno, un revés para el gobierno que venía subido arriba de su soberbia, que tiró mucho de la cuerda del PRO y ahora que se quedó más bien solo, por más que el PRO acompañó en esto al gobierno y votó en contra, pero que perdió a muchos aliados o potenciales aliados, empieza a recular en chancletas, porque además de esto, en el Senado, el gobierno, y porque no juntó los votos, tuvo que suspender la sesión donde pretendía consolidar ficha limpia que tiene sanción de diputados. En el Senado no juntó los votos y si bien estaba citada una sesión para mañana, la tuvo que suspender. ¿Por qué la tuvo que suspender? Porque si la llevaba adelante y no tenía los votos suficientes, hasta el año que viene no podía volver a tratarse ficha limpia. Entonces la tuvo que bajar. Entonces, ayer 2 derrotas, una en diputados, porque se consolidó, se creó la comisión investigadora del criptoescándalo, y otra, una derrota en el Senado, porque tuvo que suspender la sesión por ficha limpia. Bien, punto. Después, tembladeral en el mundo por el aumento de aranceles que anunció Donald Trump hace unos días, pero además porque Estados Unidos está aumentando los aranceles a China, que ahora llegan al 104%. Esto como represalia a lo que dijo el gobierno chino después del primer aumento de aranceles, de que iba a pelearla hasta el final y que iba a resistir. Bueno, Trump, como reacción a esa respuesta del gobierno chino, dijo, le voy a subir 50% más los aranceles y llega ahora a 104%. También dijo Trump que el gobierno chino no entiende cómo funciona esto de los aranceles y todavía no ha llamado. Trump evidentemente está usando, por lo menos en algunos casos, este tema de los aranceles para que se sienten con él a una negociación, para volver a generar una relación, pero distinta, porque está esperando que del gobierno de Xi Jinping en China le hagan un llamado y se sienten a conversar. Pero por lo pronto ha entrado en vigencia el arancel de 104% de Estados Unidos a China. Bueno, en Argentina las cosas siguen más o menos como venían, con el riesgo país subiendo en este caso y superando ya los 1000 puntos. Probablemente por eso, y esta es una información importante, el Fondo Monetario Internacional confirmó que hay un acuerdo técnico entre ese organismo y la Argentina por 20.000 millones de dólares, confirmado totalmente. Y ahora se sabe que probablemente en la reunión del viernes, es decir, de pasado mañana, el Fondo Monetario pueda tratar el caso argentino. Agregó a la agenda
no estaba previsto originalmente de esa manera, agregó a la agenda el tratamiento del caso argentino para este viernes. Probablemente haya habido un llamado de autoridades argentinas diciéndole, mira, se hace muy largo tener que esperar un par de semanas más. Se me está poniendo muy, muy complicado, muy chivo. ¿Podemos acelerar un poquito los tiempos? Probablemente haya sido así, probablemente haya existido ese contacto, esa llamada. O a lo mejor de motu propio el Fondo Monetario dijo, mira, no la llevemos tan larga porque se está complicando un poco, tanto por el contexto mundial como por temas internos de la Argentina. Así que el fondo este viernes se va a reunir y probablemente el directorio ya, porque el Fondo Monetario confirmó el acuerdo técnico con los funcionarios argentinos, el directorio apruebe el acuerdo con la Argentina. Que está peleado, está peleagudo, porque saben ustedes que ahora que Trump metió este bombazo, hay países que en cada lugar que pueden resisten, y podría ser este un ámbito. Bueno, el Cuervo Larroque, muy cercano a Cristina Fernández hasta hace algún tiempo atrás, ahora es fiel defensor, lo de fiel es relativo, ¿no? Puede cambiar, esto es fiel hoy, puede cambiar, del gobernador Kicillof, y está denunciando un golpe institucional. En principio de la Cámpora, pero más que de la Cámpora, dice Larroque, de un grupito que lo sigue a Máximo. Larroque enfrentado con Máximo Kirchner. Bueno, por supuesto la Cámpora respondió, no solo a Larroque sino a Kicillof, diciendo que está en modo caprichoso. Hay una pelea ahí que uno nunca sabe hasta dónde llega, si es una pelea de fondo o es un piripipí que después terminan con todos juntos una vez más. Esto aparentemente ha acelerado las charlas entre la Libertad Avanza y el PRO para ver si van juntos en alguna figura política en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. Salió un libro de Maya Jastrzeblaski y de Manuel Jove sobre Santiago Caputo. Allí se describe un episodio que sucedió en el gobierno de Mauricio Macri, donde trabajaba Santiago Caputo y el equipo que está con él, en donde parece que se generaron algunos conflictos y algunos resentimientos. Y da la impresión que es eso lo que está primando, una cuestión de resentimiento personal en el tema del gobierno de la Libertad Avanza con el PRO, o más concretamente del triángulo de hierro con Mauricio Macri. Pues si no, es difícil entender qué es lo que está pasando, que se ha generado un conflicto en donde el gobierno, yo no sé si gana o pierde, en definitiva. Por lo pronto, por lo que se está viendo últimamente, me da la impresión que más pierde que gana. Bueno, incluso esta estrategia ridícula, desde mi punto de vista, de ir a competir, a matar o morir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para elegir legisladores, que son como concejales, ¿no? Una pelea que, no sé, solo la política entiende, evidentemente, porque la gente más normal no le entra. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, a 48 horas del paro se confirma que va a haber colectivos en Buenos Aires. No va a haber colectivos, no va a haber trenes, no va a haber subtes y no va a haber aviones, pero va a haber colectivos. Se genera de todas maneras acá también, me imagino, se genera una situación muy incómoda para los habitantes, especialmente de Buenos Aires, que usan trenes y subtes, pero va a haber transporte. Sobre el tema de la movilización y el paro, empieza hoy a la tarde
con la ahora famosa marcha de los jubilados, en donde va a concurrir la CGT. Ya está Gendarmería, ya está la policía en las inmediaciones del Congreso, porque la marcha es allí, en la plaza del Congreso. Van a desplegar, había habido una orden judicial que decía que no podían intervenir, qué sé yo, bueno, finalmente eso quedó zanjado. Policía Federal y Gendarmería van a estar custodiando el Congreso y la plaza, y empieza entonces la movilización hoy a la tarde y va a haber un paro general que, como ayer hablábamos con el doctor Julián de Diego, es ilegal, porque lo que está garantizado por la Constitución es el derecho a huelga, pero no un paro general, que es clara y definitivamente político. Es difícil no entenderlo de otra manera. Y bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene. Teme parte de la CGT, incluso la parte que no está de acuerdo con llevar adelante este paro, que no resulte bien, que sea más bien un fracaso. A partir del tema de los colectivos, porque cuando hay paro de colectivos es como que la gente queda rehén y no se sabe bien quién quiere trabajar y quién no, porque no se puede distinguir. Mañana probablemente eso sea un poquito más claro. Bueno, entró en marzo y estuvo 15 días de vacaciones el vicepresidente de Irán y nadie se enteró acá en Argentina. El hombre no tiene pedido de captura, no es uno de los iraníes que está buscado por la justicia argentina, pero es el vicepresidente de Irán y algunos reclaman que tendría que haber habido más atención o no tendría que haber pasado tan desapercibido el tema. ¿Por qué salta? Porque en Irán se armó un escándalo a partir de fotos que la esposa del vicepresidente de Irán subió a las redes y lo echaron. ¿Por qué? La foto por haber estado en Argentina, no necesariamente, sino porque dicen que en un momento donde Irán está pasando una crisis importante económica, este hombre hizo un viaje de lujo, que coincide en que es Argentina. Entonces salta el problema en Irán y lo echan por un viaje supuestamente de lujo, y aquí en Argentina se paran todos los pelos y dicen, che, entró el vicepresidente de Irán y no nos enteramos. Entró con una visa consular, es decir, que se dio en el consulado o en la embajada de Argentina en Irán, como un turista más. Estuvo en Buenos Aires, estuvo en el sur hasta donde se sabe, en Tierra del Fuego. Aparentemente hizo una excursión a la Antártida. Bueno, qué sé yo. Cosas que pasan. Después, Tomás. Se casó Rafa Diceo con una fiesta lujosa. Terrible. Muy lujosa, en el Sofitel Cardales. ¿Quién pudiera? ¿De qué laburas, Diceo? Nadie sabe. No sé. Rafa Diceo, el jefe de la barra brava Lo de busco, Boca. sí que es en LinkedIn, no creo que aparezca. No creo. ¿Tiene la entrada prohibida a la cancha de Boca o no? Sí, pero a los partidos de visitante va. Bueno, pero no se puede. Lo que se puede. Los digo. que se pueden, Copa Libertadores, Sudamericana, va. Hoy en día Boca no juega ninguna de las dos, pero Copa Argentina, ponele. ponele. Bueno, el señor Diceo, que no sabemos bien de qué trabaja, tendrá un trabajo muy exitoso, además de ser jefe de la barra de Boca. Se casó con una fiesta muy lujosa en Sofitel Cardales. Hay fotos que muestran eso. Auxiliar en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está, auxiliar. Sí. Mirá vos para qué da ser auxiliar del Poder Judicial en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Para tener un fiestón en el Sofitel Cardales. Bueno, 2 o 3 cositas más. En zona sur, un accidente vinculado con la construcción, un obrero cayó de un 7º piso, se cayó por el hueco de un ascensor, una desgracia. Zona sur. Ayer me contaba una persona que hace el trayecto Rosario-Victoria todos los días. Nosotros hablábamos en el programa
Bueno, ¿qué va a pasar con la gente? Se terminó la concesión. ¿Qué va a pasar con el mantenimiento? Me dice, no te preocupes mucho por lo que va a pasar con el mantenimiento porque nunca lo mantuvieron en el último tiempo. Al principio sí, me decía, pero estos últimos no lo mantenían nunca. Bueno, tomo sus palabras. Tema Vicentín. Se ve que le cayó la ficha a varios ahora de lo que nosotros aquí, con sentido común, advertíamos desde hace rato si la justicia seguía por inoperancia o a propósito estirando los tiempos. Y va a pasar lo que está pasando. Ahora los aceiteros se reunieron con el juez Lorenzini, pues están preocupados por el tema sueldos. También que estén preocupados porque aparentemente no van a cobrar. Pero ya se veía venir. Y de alguna manera se desinteresaron en tener esta misma charla en otros tiempos y advirtiendo cómo venía la mano. También habló el ministro de Trabajo, también preocupado y viendo cómo. Probablemente sea tarde. Vamos a seguir dejando pasar los días, pero lo veo muy mal al tema, muy complicado. Me parece que los que tendrían que haberse preocupado y hablado o pedido explicaciones antes están llegando tarde. Los aceiteros, el ministro de Trabajo, que son los que ayer se movieron un poco, se movilizaron. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos. Se vienen las elecciones en Santa Fe, van a ser este domingo. No hay mucho para hablar, pero bueno, tenemos elección de concejales, paso, primarias, y vamos a tener la elección de los constituyentes para la reforma de la Constitución provincial que va a ser este domingo también, la elección me refiero. Bueno, hasta acá llegamos con los títulos. Son las 8:35.